Somos la Dirección de Educación Continua de la Pontificia Universidad Javeriana. Contamos con una sólida experiencia en estrategias de formación digital, tanto para el público en general como personalizadas para el sector empresarial y estatal. La tecnología nos inspira y creemos fielmente en la innovación con metodologías y pedagogías que promueven el diseño de experiencia de aprendizaje y la creación de recursos educativos digitales, atractivos y eficaces. Hemos desarrollado proyectos de micro y mobile learning, comunidades de práctica, centros de formación corporativa, rutas de aprendizaje con gamificación, storytelling y recursos multimedia de alta calidad, como audio 3D, videográficos, animaciones, infografías interactivas, entre muchos otros, que potencian nuestros objetos virtuales de aprendizaje y hacen de la educación virtual una experiencia de alto nivel. Nosotros tenemos la trayectoria, tú las ganas de avanzar. Únete a nuestros programas de educación virtual. Hagamos juntos la diferencia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro en vivo, cómo cartografiar un problema para innovar en educación. Hoy contamos con la presencia de nuestro conferencista invitado, Daniel Eduardo García. Bueno, Daniel es jefe de la Oficina de Fomento de la Responsabilidad Social de la Universidad Javeriana, tiene un doctorado y magíster en educación de la Universidad de los Andes, es postdoctoral visitor en el Service Learning Center de la Universidad de Duke, Carolina del Norte. Es coautor del libro Pedagogía y Territorio de la Universidad de los Andes del año pasado, autor de formación de profesionales socialmente responsables a través del currículo en la Universidad de los Andes de 2019. Le damos la cordial bienvenida a nuestro conferencista, a todos ustedes. Sabemos que tenemos muchas personas que nos están acompañando, no solo en nuestra región, sino tenemos personas de Perú, México, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, entre otros. Bienvenidos a todos a este espacio. Profe, adelante y bienvenido. Bueno, pues muchas gracias, Liliana, por esta bienvenida, por esta acogida. Un saludo muy cordial a todos estos colegas, educadores, profesores, directivos, docentes que nos están acompañando, investigadores, en este compartir un poco de esta experiencia. Vamos a, digámosle así, hacer un abrebocas de lo que esto significa, de lo que esto comporta. Y en ese sentido, pues yo sí quisiera como que nos preguntáramos varias cosas, como manera de reflexión. La primera es, pues, ¿quién no se ha topado con algo que pasa, digámoslo así, en el aula, para que los estudiantes no estén motivados para una clase? Se pregunta ese tipo de cosas. O por qué los estudiantes no entienden una temática por más de que la explicamos y la explicamos de muchas formas, o entienden, pero como que se les olvida pronto lo que aprendieron, ese desnivel que se da entre las evaluaciones y lo que uno percibe en la clase, o también, por ejemplo, a nivel de las relaciones, por ejemplo, ante fenómenos como el acoso escolar, el ciberacoso, las riñas, el racismo, la discriminación. De alguna manera no sientes como docente a veces que algo anda mal, pero que aún no sabes cómo abordarlo, o no te has encontrado con que planeas un proyecto transversal. Hay muchos proyectos transversales que uno hace en los colegios, ¿no? Bien sea por de medio ambiente, de pastoral, de prevención vial, de educación sexual, cualquiera de todos esos proyectos, y todo aparece muy coherente y muy bien en el plan, en el papel, cuando uno lo planifica, como cuando uno lo mira, pero cuando va y lo hace, un rotundo fracaso, o al menos uno no logra como lo que se supone que lograría. Y la pregunta de fondo es ¿por qué? O peor, ¿no te ha pasado que es en la literatura sobre pedagogía y educación a los autores, ¿no? Un montón de principios sobre el aprendizaje activo, el constructivismo, el aprendizaje significativo, el desarrollo de competencias, la enseñanza para la comprensión. Y resulta que, pues, a la larga, las prácticas pedagógicas que uno termina haciendo, las que ve en el colegio, la universidad,
o el aula en el que uno está termina siendo las mismas de siempre y no sabemos cómo innovar. Entonces, este espacio es un poco para adentrarnos a entender de dónde parte la innovación y un poco una herramienta que es la cartografía pedagógica, cómo nos puede ayudar para dar el inicio a, digámoslo así, a este proceso maravilloso que es la innovación educativa. Entonces, pues voy a compartirles una presentación, dándole pues, la bienvenida a los que hasta ahora se están uniendo para esta experiencia que yo creo que nos va a ayudar a todos en esta reflexión. ¿Me confirmas, Liliana? ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Todo está...? Sí, Daniel, está perfecto. Quisiera aprovechar, decirle a nuestros asistentes que tendremos habilitado nuestro chat para que nos compartan sus inquietudes, comentarios, apreciaciones, todo lo que quieran comentarle a Daniel. Bienvenido. Estaremos muy atentos del chat. Perfecto, muchas gracias. Ahí estoy pasando las diapositivas, se ve bien. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es el problema. De alguna manera, nosotros como que nos imaginamos que una innovación sale de una idea que se le ocurre a alguien por una genialidad, eureka, y entonces como que arrancó ahí la idea y eso no es así, ¿sí? Las innovaciones por lo general tienen todo un proceso de ensayo y error, de empezar a mirar, de hacer pruebas de concepto, y eso ocurre también en educación. Digamos, por ejemplo, Steve Jobs no se levantó en el 2001 y dijo, no, ya tengo aquí el iPod. No, detrás hubo todo un proceso de entender las necesidades de los clientes, de entender el mercado, de mirar qué otras cosas se podían unir, de ver cuál era la ventaja de esa innovación que estaba ofreciendo, de tener 1000 canciones en el bolsillo. Y así ocurren las innovaciones. Entonces, cuando hablamos del campo de la innovación, yo sigo mucho a Luis Pérez Breva del MIT, cuando habla precisamente de que hay que aprender a estar productivamente equivocados. Es decir, el error, la equivocación no siempre es algo negativo, al contrario. Cuando hacemos innovación para que tenga impacto, pues precisamente nos tenemos que equivocar muchas veces. Y una innovación va a tener impacto si responde a un problema. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es cuál es la naturaleza del problema al cual nos estamos refiriendo. Y al mirar esto, digámoslo así, con detenimiento, pues formulamos una pregunta, una indagación, mirando el problema. Esto hace que tengamos como que los ojos bien abiertos, ¿cierto? Entonces, lo primero yo les pongo en una lupa por eso. Detectar un problema educativo y explorarlo, eso implica herramientas para investigarlo. Podemos acercarnos, digamos así, un poco desde la intuición, ¿cierto? Y no es que desconfiemos de la intuición, claramente la intuición nos ayuda a ver cosas, ¿cierto? Pero no es suficiente. Para entender un problema es necesario, digámoslo así, hacerlo de una forma ordenada, como mirando sistemáticamente todo lo que implica el problema. Y para ello debemos tener una metodología, ¿cierto? Que esté apropiada con esa realidad, la naturaleza del problema, la realidad que queremos indagar. La innovación va a tener éxito en la medida que resuelva un problema. Si no, va a ser parte como del cementerio de inventos que hay fallidos porque no tuvieron impacto, porque nadie los utilizó, porque claramente eran muy costosos, porque, bueno, hay muchas razones. Entonces, eso pasa, las innovaciones suelen fallar, esas ideas, porque no resolvían un problema, porque no aportaban a que realmente uno dijera, este problema sí existía, este problema era una necesidad, este problema consistía y tenía estas partes. Entonces, comprender el problema, pues va a ser una de nuestras principales tareas, ¿cierto? Nos vamos a volver cazadores de problemas educativos, porque cuando uno entiende el problema, entre más entiende el problema, mi innovación va a tener mayor posibilidad de éxito. ¿De dónde parte uno? En innovación, digámoslo así, la gente no sale, no empieza con una idea
definida, clara de lo que quiere llegar. Es decir, cuando la innovación se mira de adelante para atrás, parece que hubiera sido un camino lineal. Un paso llevó al otro y al otro y al otro, y es como un jardín de rosas, ¿cierto? Así se dio. La rueda, ¿no? La historia de la humanidad, el significado, el transporte. Entonces uno dice, no, pues la gente empezó con unas barquitas, utilizando los ríos, después se construyeron unos barcos y estos se guiaban por las estrellas para navegar en los mares, y después entonces con la revolución industrial se pusieron las máquinas a vapor y los barcos ya podían tener esa historia, ¿no? del Titanic navegando por medio de los mares y con unas calderas, y después entonces ya se vio que no, que ahora también con todo el tema del desarrollo satelital y se podían ubicar de otra manera y todo, y uno de adelante para atrás ve la historia lineal. Pero eso no pasa generalmente así. Generalmente lo que ocurre es que el innovador de atrás hacia adelante no tiene certezas. No sabe en qué va a terminar esa innovación. No sabe cuáles van a ser sus frutos, no sabe cuáles son sus riesgos. Uno no tiene como algo que le muestre el futuro y vea, ¿no? El investigador, el innovador sobre todo, va mirando y va tanteando, va discerniendo a ver qué le sirve. Y eso hace que tenga que abrir los ojos y sobre todo romper un poco sus marcos de referencia tradicional. Entonces se parte de un presentimiento, se arranca de ahí. ¿Y ese presentimiento de dónde sale? De nuestra propia experiencia, claramente. Cuando uno da una clase, cuando tiene un grupo, cuando tiene que generar un aprendizaje mediante un problema, el contacto también que tenemos con los actores sociales involucrados, la literatura, las dificultades, las buenas prácticas. De todo esto sale el presentimiento que me va a llevar a mí a poner a andar una serie de procesos que van a detonar una innovación. Hay que hacerse buenas preguntas, digámoslo así. Una de ellas es si el problema que yo estoy abordando es real o solamente está en mi imaginación, porque probablemente yo proponga algo que a nadie le sirva o que a nadie le interese, porque no resolví un problema. También, ¿qué partes tiene el problema? Generalmente, las innovaciones resuelven no el problema completo, pero sí mejoran la posibilidad de resolver el problema, ¿sí? Entonces, las partes que tiene el problema es clave mirarlos porque hay, digámoslo así, por elementos, por procesos, por materiales, por metodologías. Entonces, cuando yo miro el problema y lo identifico y veo sus partes, pues va a ser más fácil que yo logre generar una solución. ¿Quiénes están involucrados? ¿Cierto? Personas, dependencias, reglamentos, contextos, etcétera. ¿Cuáles son las causas del problema? Generalmente los problemas en cualquier momento, digo, en cualquier lugar, pero también en el ámbito educativo, no aparecen porque sí, sino que hay unas causas. ¿Cuál es la historia también de ese problema? ¿Y en qué medida es un problema que se puede solucionar? Porque probablemente no podamos solucionar algunos problemas. No podemos, por ejemplo, viajar en el tiempo, al menos aún no. Entonces, hay problemas que no podemos solucionar y hay otros que tienen posibilidad de solución. ¿Cómo perciben el problema los involucrados? Y aquí nos vamos a meter más adelante en el tema de la cartografía. ¿Será que es un problema que tiene que ver con una actitud, con una persona? Es un problema que tiene que ver con el sistema, es algo sistémico. Y finalmente, ¿qué imaginarios, qué comprensiones sustentan el problema y qué relaciones hay detrás? Para yo acercarme a conocer a fondo el problema, ahí es donde entra la elección de un método, ¿cierto? Porque yo puedo decir, pues está este problema, pero no poderlo entender, poderlo comprender, pues significa que yo me acerque y lo haga de una forma en la cual tenga resultados. La naturaleza de un problema, pues obviamente deriva de una pregunta de investigación que tiene que ser respondida de alguna manera. De ahí sale el método para indagar el problema. Y eso supone también detrás una epistemología, ¿cierto? Hemos visto que hay distintas corrientes epistemológicas, el empirismo, el positivismo, el neopositivismo. Estas corrientes, por ejemplo, plantean el dato positivo como lo esencial.
porque lo que conocemos es acerca del mundo que podemos ver, sentir y tocar, lo que podemos experimentar, ¿cierto? Pero, digámoslo así, una de las preguntas que se hicieron digámoslo así, los filósofos de la ciencia y los grandes autores sobre epistemología es si la realidad, la naturaleza de la realidad se puede reducir a algo sensible, ¿sí? Yo los invito a recordar, por ejemplo, el video de los penaltis en la final del Mundial. Una persona muy empirista, muy positivista dice, no, pero yo lo que veo es un balón, una persona que está parada debajo de un arco y alguien que va a patear, que dispara la pelota, golpea la pelota a una fuerza de tanta, hace la medición de la fuerza, de la velocidad, de la masa, de la circunferencia, de muchos patrones, y ese objeto esférico sigue una trayectoria que atraviesa pues una línea que marca un punto, un gol. Ok, pero ustedes vieron qué pasó con el arquero de Argentina y sus rivales. Ahí hay unos actos simbólicos. Para nadie es un secreto que los intimidó, que los distrajo, que los sacó de su zona de confort. Ahí hay unos actos sociales cargados de sentido, de naturaleza semiótica, simbólica. Entonces no estamos hablando solamente de peso, masa, trayectorias, no, aquí estamos hablando mucho más que lo que podemos medir tocando. Y esto tiene un impacto. Por eso Gadamer habla precisamente de los fenómenos sociohistóricos, ¿sí? Entonces, si las ciencias naturales pueden estudiar de alguna manera, por ejemplo, la física, la química, todas estas ciencias pueden estudiar los objetos de la naturaleza, pues los fenómenos sociales tienen otra, digámoslo así, categoría, otra naturaleza, otra esencia. No se pueden predecir y tienen sobre todo un elemento que es la complejidad. No hay solo dos variables, sino generalmente detrás de los fenómenos sociohistóricos. Por ejemplo, vimos nosotros en el 2021 un estallido social, cuando nosotros vemos, por ejemplo, todos los fenómenos de la polarización política, cuando vemos también cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el mercadeo, porque una cosa se pone de moda y porque otra no. ¿Cuáles son los significados que están detrás? La misma narrativa de la historia, la memoria simbólica, emblemática. Aquí estamos ante fenómenos sociohistóricos. Por ejemplo, este es el momento en que nosotros no sabemos ni siquiera quién va a ser el alcalde de Bogotá. Y probablemente nosotros no podemos predecir, por más científicos que seamos ni nada, quién va a ser el presidente en el año 2050. Entonces, los fenómenos sociohistóricos tienen una complejidad muy grande, son impredecibles. En cualquier momento estalló una guerra en Ucrania y esto cambió las cosas radicalmente, porque así es la sociedad. Y entonces esto nos hace pensar en lo que hemos llamado el giro hermenéutico, ¿sí? Hay un carácter semiótico de la realidad. Es decir, aquí lo simbólico es muy importante, ¿sí? Hay una diferencia, dice Giddens, Anthony Giddens, uno de los sociólogos más importantes del siglo XX, que dice, hay una diferencia entre la sociedad y la naturaleza, porque finalmente la sociedad es un producto humano, lleno de comprensiones y significados que sustentan las agencias, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una ciudad, cuando nosotros hablamos de una institución social como la escuela, como la universidad, eso es un producto humano. Entonces, podríamos decir que se genera una generalización hermenéutica a toda realidad humana y social. ¿Por qué? Porque antiguamente la hermenéutica, cuando nació, era para mirar los textos, para poder comprender sus significados, para poder entender sus sentidos. Pero la generalización hermenéutica nos hace ver que toda realidad humana y social, no solo los textos escritos, son un texto. Y eso lo decía Dilthey. Entonces, el aula parece como un texto también, el colegio es un texto, la universidad es un texto, para analizar, para mirar, para conocer, para entender sus relaciones, para entender de alguna manera las agencias que allí acontecen. Y esto nos lleva a algo muy interesante que es la comprensión hermenéutica, porque los fenómenos sociohistóricos de los que nos hablaba Gadamer son distintos a los que estudian las ciencias naturales, y el conocimiento de estos busca su comprensión.
digamos así, que las otras ciencias, las naturales, buscan la medición, buscan la generalización estadística. Acá nosotros queremos es comprender, y es esa comprensión profunda, hermenéutica, y esa comprensión, diría también Heidegger, es nuestra entrada al mundo. Nosotros entramos al mundo entendiéndolo, comprendiendo cómo nos relacionamos y entendemos el mundo y a nosotros mismos en él, y cómo entendemos las cosas en el mundo. Es decir, podríamos decir que el acto educativo es un acto eminentemente hermenéutico. El estudiante continuamente está haciendo un esfuerzo para comprender el mundo, la ciencia, el conocimiento a sí mismo, y establece relaciones, establece causalidades y va generando unos nuevos sentidos y unos significados. Y esa es la historicidad de los fenómenos sociales. El ser ahí de Heidegger, que es tan importante, porque somos seres históricos en el espacio y en el tiempo. Y esto es muy útil para entender los problemas que están aconteciendo en un salón con unos personajes gracias a unas situaciones. Eso es contextualizado, eso es focalizado, eso no se puede estandarizar. Hablamos también de la historicidad del ser, que era lo que les estaba hablando ahorita, del estar ahí en el mundo, teniendo un lugar dentro del mundo, pero no es solamente el lugar físico, bioquímico, sino es el lugar de la existencia. Y existimos para nosotros mismos al mismo tiempo que estamos en el estar siendo ahí del mundo. Eso le dice Heidegger. La espacialidad existencial del ser ahí siempre en un lugar, pero no solo físico, sino también social. Somos hijos, somos hermanos, somos estudiantes, estamos desarrollando una investigación, siempre estamos en un lugar social y ahí nos estamos entendiendo y desde ahí desarrollamos y desplegamos nuestras acciones y nuestras agencias. Somos no solo cuerpos, somos también seres históricos. Y esto hace que nos entendamos en un espacio-tiempo histórico. Ahora bien, esto nos lleva a pensar varias cosas. La historicidad del acto educativo. ¿Cómo son nuestros estudiantes? Pero no en general, haciendo una abstracción, sino cómo son hoy, 26 de julio de 2023. ¿Cómo son hoy, en 2023, en Colombia? Y ustedes se pueden hacer muchas otras preguntas, los que están desde Guatemala, los que están desde Centroamérica, los que están desde Sudamérica. ¿Cómo son esos estudiantes allá? Y uno podría decir, ¿cómo son esos estudiantes en esa ciudad? ¿Y cómo son esos estudiantes en ese colegio? ¿Cómo son y qué piensan esos seres? Que son niños que están en un proceso de desarrollo, que son adolescentes y que son jóvenes, existiendo ellos, llevando su propia historia al tiempo con el ser del mundo. Ese mundo con todas las características que le queramos poner. El mundo digital, con inteligencia artificial, tecnocrático, en crisis socioambiental, postindustrial, etc. Ellos van creciendo ahí y van construyendo el mundo y se van construyendo en ese mundo. Esta semana estaba yo en una conferencia donde precisamente se tocaba el tema de las generaciones entre los años 60 y los años 80, las generaciones que nacen en los 90, los millennials, los que están ahorita en nuestras universidades, y todos tienen unas comprensiones del mundo y de su actuar en la sociedad, de su ser ahí, precisamente por este elemento de la historicidad. Entonces, cuando vemos esta situación, uno decimos, bueno, ¿y cómo se relacionan estos estudiantes con otros, con ellos mismos, con el conocimiento, con la ciencia, con las disciplinas? ¿Y cómo te ven a ti como profesor, como rector, como decano? ¿Y qué capacidad de agencia pueden tener estas personas que están ahí? Entonces ya no hablamos de los estudiantes simplemente en abstracto, como si fueran moldes que se pueden trasladar, que se pueden troquelar como en una industria, sino el acto educativo está plagado de una profunda historicidad. Estos son nuestros estudiantes. Estos son nuestros estudiantes que leen, que comparten, que tienen a la mano internet, pero que también son multiculturales, que cada día se están abriendo más a las competencias ciudadanas, al entender otras visiones y otras formas de apropiar el mundo y su lugar en el mundo. Eso es en lo que estamos hoy y lo que vamos conociendo de su historicidad.
Aquí nos lanzan a la hermenéutica de la facticidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos que entender lo que ocurre. Facticidad, facto, hecho. Es decir, eso que acontece, eso que pasa, tenemos que entenderlo. Y de ahí es donde nosotros tomamos recursos para poder comprender el problema. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué estos estudiantes no están aprendiendo? Fíjense una cosa, un ejemplo así muy sencillo. Eh, Ustedes conocen esta metodología del aula invertida, ¿sí? Eso sucedió en Estados Unidos, en Stanford, porque un profesor veía que sus estudiantes no iban a clase, varios, ¿no? Los tenía identificados, pero estos estudiantes cuando llegaban a los exámenes, sin hacer trampa, lograban superar sus evaluaciones, sus exámenes. Muchos profesores se ponían bravos, o sea, tomaban represalias, hacían cosas, pero estos profesores empezaron a decir, no, pero aquí hay un problema detrás, ¿qué está pasando? Entonces empezaron a investigar por qué esos estudiantes pasaban su evaluación y descubrieron que estos estudiantes le pedían los cuadernos a los estudiantes aplicados que sí iban, y detrás había un negocio, alguna cosa así. Y ellos se adelantaban en su casa y llegaban y superaban las pruebas. Entonces los profesores dijeron, podemos hacer lo siguiente. En ese tiempo apenas estaba saliendo YouTube y los videos y todo. Entonces los profesores dijeron, vamos a hacer una cosa. Como los estudiantes están estudiando en la casa para pasar la evaluación y todo lo que yo digo acá lo pueden estudiar en casa, pues les voy a grabar la sesión, les voy a grabar el curso. Vamos a grabar y ese es digamos así, el éxito de la aula invertida. Graban la clase, todo lo que el profesor explicaría y que explica año tras año, semestre tras semestre, lo graba. Y lo graba y además lo anima, le pone imágenes, le pone diagramas, le pone todo. Y eso lo hace el estudiante en casa. Ve el video de eso. Y en el aula hace lo que antes hacía en la casa, que eran ejercicios, que eran tareas, que eran grupos, que eran prácticas. Entonces se invirtió el aula. Lo que antes se hacía en casa, ahora se hace en el aula y el profesor está acompañando, resolviendo problemas y todo. Y lo que antes se hacía en el aula, que era escuchar al profesor con su cátedra, su conocimiento, ahora se hace en casa con los videos y con toda la cantidad de recursos que tienen los estudiantes. Eso que hicieron esos profesores se convirtió en una innovación, y una innovación tremenda. Y ustedes pueden buscar en Google, en muchos lugares, qué es aula invertida, flat classroom se llama en inglés, y ustedes van a encontrar la cantidad de desarrollos que esto ha tenido, porque ha sido como una bola de nieve. Y es solo una innovación. Hay muchísimas innovaciones. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que se entiende en el fondo el problema, lo que aconteció, el por qué significados estaban detrás. Estos profesores entendieron que los estudiantes como que no le hallaban sentido a ir a escuchar lo que igual podían estudiar en un cuaderno. Entonces entendieron estos profesores que tenían que cambiar, que tenían que modificar su aula, que tenían que modificar sus rutinas, que tenían que modificar sus materiales, y esto supone mucha flexibilidad. Obviamente nosotros siempre tenemos una finitud de perspectiva. Es decir, conocemos desde nuestro lugar en el mundo. No podemos conocer desde otro lado. No podemos conocer, como diría Kant, como Dios nos conoce. No, siempre estamos conociendo desde nuestra historia, desde nuestro aquí y ahora. Por eso el ser es hermenéutico, desde nuestra condición humana, que es situada, que es mundana, que es proyectada y que es oyente, dirá Mardones. Ahora pues quiero que entremos en estos ya últimos 15 minutos. ¿Por qué conocer entonces el espacio social y qué entendemos por el espacio social? Pues miren, quiero sencillamente que miremos este texto que es del libro que yo publiqué de mi tesis doctoral de la formación de profesionales socialmente responsables en la universidad. Es de Ediciones Uniandes, se puede conseguir muy fácilmente, también está en formato PDF. Miren lo que dice acá. La carga de significado con que se construyen y se experimentan los fenómenos sociohistóricos y la fluidez de la vida social y la posmodernidad hacen que los sujetos, las comunidades y los grupos sociales vivan una nueva espacialidad, no solo física, sino semiótica, concretada en territorios alternos y superpuestos a los geográficos.
Es decir, generamos unos espacios que construimos a partir de nuestras agencias, de nuestros significados, de nuestros presupuestos. El aula no solo son paredes y pupitres, el aula son interacciones, el aula son relaciones de poder, el aula son rituales, el aula son símbolos. Y en estos, a manera de energía, en estos espacios sociales, la vida social fluye entre distintos actores y lugares y mantiene distintos tipos de relaciones, algunos con flujos de energía e información que comunica, como cuando uno siente, por ejemplo, que hay un grupito de niños que hicieron un trabajo y están felices porque están experimentando y todo, y ahí hubo alguna muy buena comunicación de energía social entre el profesor, padres de familia, los estudiantes, pero también con estructuras de poder que nosotros podemos decir que generan tensión, ¿cierto? Si no piensen ustedes en las evaluaciones y en lo que puede generar esa tensión y relaciones de poder y venganzas, y ese profesor que pone un reloj y dice, quedan 20 minutos y aquí les cobro todas las cosas malas que hicieron en el año, en el semestre, y ahí se generan esas tensiones también, tensiones entre distintos miembros de la comunidad educativa. Y podemos también identificar otras relaciones en las que se proyectan sobre ese espacio social, sobre ese territorio, los imaginarios y deseos de los actores que los habitan. Y esto viene mucho de la investigación-acción, porque también tenemos unos deseos, quisiéramos que la realidad fuera diferente, y eso se proyecta también a nivel comunitario y a nivel social. El mundo humano se comprende en el marco de referencia y el significado que tiene para el sujeto, digámoslo así, los usos de valor, más que como una descripción de objetos en el espacio. Podemos decir que los objetos, las personas, las situaciones, una clase, una materia, una asignatura, una rutina, una actividad de aprendizaje, no son percibidas y posteriormente se les agrega un significado, sino que yo ahí las estoy percibiendo, haciendo al tiempo una interpretación. Y ese es precisamente el valor que tiene el hecho de que los habitantes de un espacio social, de un territorio social, lo expongan. Y ello, queridos amigos, es lo que hace la cartografía social, que es, en nuestro caso, digámoslo así, deviene en cartografía pedagógica porque nos interesa mirarlo en el contexto educativo. De ahí su valor para que nosotros, utilizando la cartografía, podamos entender un problema y desde ahí empezar a desarrollar una innovación que resuelva ese problema educativo. ¿Por qué la cartografía educativa? Pues porque la educación es una interacción social esencial. La enseñanza-aprendizaje pues nos lleva a este tipo de relaciones. Por siglos nos concentramos en educación y los contenidos, cuando realmente lo importante son las relaciones con el conocimiento, con la cultura, con los pares, con la sociedad, los profesores, con los demás estudiantes, las preguntas y las teorías de la realidad que ellos, los estudiantes, van construyendo en su mente, en su cabeza, sus preguntas. ¿Cuántas veces nosotros nos incomodamos porque un estudiante pregunta mucho y al contrario, eso es lo que quisiéramos generar, preguntas, curiosidad, indagación? Entonces, aprender es un acto de construcción de significado, de comprensión progresiva, porque vamos haciendo, digámoslo así, poniendo un ladrillo sobre otro, digámoslo así, Ausubel, el que hablaba del aprendizaje significativo, Piaget, los constructivistas, todos ellos nos hablan precisamente de eso, de desarrollo de habilidades y competencias, a la hora que también, por ejemplo, desarrolló un problema, de ahí, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje por proyectos, de aplicación de conocimientos en contexto, no solamente de memorizar, sino de dar cuenta de cómo puedo generar soluciones. Entonces, cuando hacemos eso, estamos construyendo una realidad de interacción social en un espacio social que se puede cartografiar. Así como puedo hacer un mapa del territorio físico, puedo hacer un mapa del espacio social. En síntesis, lo que hacemos cuando hacemos cartografía es hacer explícito en un mapa lo implícito en el espacio social. Aquí viene algo súper interesante para la innovación, porque la innovación requiere que observemos con atención todo el paisaje, no solo el árbol que siempre vemos y que ya nos acostumbramos y que no nos dice nada, sino que estamos cazando un problema, estamos interesados en detectar cuál es el problema que subyace a una dificultad, que subyace en nuestras aulas, para generar desde ahí una innovación. Tenemos también que descentrarnos de nuestro propio frame,
pensar que ya las cosas no pueden cambiar y son como son porque sí. Imagínense estos profesores del aula invertida donde hubieran dicho, pues así son las cosas, no se puede hacer más, pues eso hace que no haya innovación. Ser capaces de ver con los ojos de los otros también es importante, de entender por qué un estudiante no quiere venir a mi clase, por qué no hace las tareas, por qué están metidos en el celular, por qué bueno, tantas cosas. Tenemos que entender la realidad desde lo que ellos entienden y veremos que vamos a descubrir cosas súper interesantes que podemos aprovechar en nuestras aulas. Entender su realidad desde su perspectiva, su experiencia. Esta semana, por ejemplo, hablábamos con el equipo con el que yo trabajo, con nuestros practicantes sociales, de una innovación interesante que hizo una profesora y que parece que funciona. Y es que genera un Instagram donde los estudiantes van poniendo sus experiencias de prácticas, ¿cierto? A partir de sus fotos y van compartiendo lo que están haciendo en sus prácticas profesionales. Entonces, esto supone también mucha flexibilidad y mucha posibilidad de movernos de lo que ya tenemos anquilosado, que no nos deja también cambiar nuestros marcos de referencia. La génesis de la innovación, como les decía, no es un proceso lineal. Nosotros tenemos que observar, ser muy observadores y observar no lo que siempre vemos, porque nuestra observación generalmente, como lo dijimos, es hermenéutica, es decir, observamos una parte de la realidad y se nos escapan un montón de detalles. Entonces, cuando nosotros somos capaces de salir de nuestras rutinas, observar otras cosas, entender, ahí es donde aparecen las oportunidades de innovación, ahí es donde detectamos los problemas. Ahí es donde abrimos los ojos. Empatizar, como lo decía ahorita, que es ponernos en los zapatos de los otros, salir de la caja, digámoslo así, sentir los problemas desde la perspectiva del usuario, del cliente, del beneficiario, en nuestro caso, de aquellos que están asumiendo estos procesos formativos y educativos. Y romper el frame, el marco de referencia bajo el que estamos acostumbrados a hacer las cosas para desarrollar nuevas alternativas. Quisiera terminar con este abrebocas de cómo cartografiar el problema. ¿Cómo hacemos entonces para entender el problema a partir de la cartografía desde esta perspectiva hermenéutica y social? Pues miren, lo primero es que aquí vamos a hacer un mapa, pero no es un mapa geográfico, no es un mapa de dónde está la cafetería, de dónde está, porque ese es el mapa del arquitecto. Aquí lo que vamos a hacer es un mapa a partir de la pregunta de investigación. Yo les comparto uno de los mapas que tengo en el libro, porque mi investigación versó sobre por qué, digámoslo así, la formación de un profesional socialmente responsable se tensionaba o se incluía en el currículo universitario. ¿Qué pasa ahí? Y entonces, lo primero que yo hacía era preguntarle a los profesores de varias universidades acá en Colombia, privadas y públicas, de ciudad y de región, ahí está en el libro, bueno, ¿cuáles son los actores que inciden? Y un grupo de profesores me ponía estos actores. Decía, mire, para hablar de formar un profesional socialmente responsable, tendríamos que hablar de la formación docente, tenemos que hablar obviamente de los estudiantes, tenemos que hablar de la comunidad, de la administración, y ahí se genera lo que se llama el momento etnográfico, que es cuando ese grupo empieza a narrar y a graficar su espacio social. Y uno les dice, miren, pongan en la periferia lo que ustedes sienten que es más importante y en el centro lo que ustedes sienten que realmente tiene sentido para la pregunta de investigación. En este caso, empezaron a poner estas cosas así. Y ahí se va haciendo un mapa, se van aislando los actores, utilizando convenciones. Acuérdense, por ejemplo, que en un mapa hay convenciones de una gasolinería, de una carretera, de un lago, de un aeropuerto. Pues así nosotros vamos a utilizar acá unas convenciones. Después, y esto se está grabando, porque aquí hay un momento etnográfico. Entonces, así como se hace investigación haciendo una entrevista semiestructurada, un grupo focal, aquí también vamos grabando lo que van diciendo los actores que son los habitantes de ese espacio social, que son los, digamos así, los nativos de ese espacio social y que nos dan a nosotros la visión de cómo experimentan un problema educativo. En este caso era sobre el currículo universitario. Luego, a esos actores empezamos a generar unas líneas que nos permitan graficar ciertas cosas que queremos saber. En este caso, yo les ponía a ellos qué comunica en torno a la formación de profesionales socialmente responsables, qué actores se comunican. Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí una grande de estudiantes y abajo en la parte derecha prácticas de responsabilidad social. Y no solamente diagramaban la línea,
sino decían por qué. No, pues porque los estudiantes cuando van a esas prácticas van con comunidades, tienen un desarrollo de su responsabilidad social y estas prácticas se desarrollan en tal semestre, y entonces me iban dando toda la información de lo que iba pasando. ¿Sí? No, es que tenemos, fíjense por ejemplo que hay cosas que el mapa ya va diciendo. En proyección social le llegan un montón de líneas, pero si ustedes ven calidad, calidad no le llega a ninguna línea. Entonces yo ya empiezo a interpretar y a decir, uy, tenaz, o sea, ser una universidad socialmente responsable no es percibido por el grupo de gente que habita ese espacio social como algo relacionado con ser una universidad de calidad. La calidad va por otro lado y el tema de formar un profesional socialmente responsable va por otro lado. Esto es lo que ellos piensan. Yo, como investigador, como innovador, no voy a poner ahí mis condiciones. Al contrario, quiero que ellos grafiquen, expliquen su espacio social, lo muestren. Y luego yo les planteé más líneas. Por ejemplo, esa línea roja que ustedes ven ahí es la línea de tensión. Y si ustedes quieren ver, si ven que a calidad le llegan son tensiones. ¿Por qué? Porque parece que los rankings en esa universidad, las acreditadoras, pues les pedían otras cosas menos que sus profesionales se formaran responsablemente. Y aquí van narrando y aquí van contando una historia y aquí van diciendo, no, pues imagínense que es que los estudiantes también tienen tensiones, así como tienen comunicación con las prácticas, también hay estudiantes que tienen tensiones. Y ahí en el libro lo relato como una profesora decía, a mí me dicen estudiantes, no, es que yo vine acá para estudiar, para ser presentadora de televisión, no para trabajar con la pobreza. ¿Yo por qué voy a ir a un barrio pobre a prestar un servicio? Entonces, fíjense ustedes cómo se va entendiendo el problema, cómo se van entendiendo las tensiones y cómo se va graficando. Y la línea verde punteada que ustedes ven ahí, esa es una línea que es la línea de deseos, ¿no? La línea de qué les gustaría, ¿cierto? Y entonces aquí aparece, por ejemplo, unos deseos entre estudiantes y semilleros de investigación. Y los profesores narraban, es que nos encantaría que los estudiantes desarrollaran proyectos que solucionaran necesidades sociales, que se vincularan con situaciones del contexto. ¿Ven? Entonces, el mapa resultante nos va mostrando, incluso nos muestran nodos de energía. Si ustedes ven acá, hay unas líneas que se están mezclando, así como cuando uno mira un cable y que están así enrolladas. Entonces, ustedes ven que en semilleros de investigación a su izquierda solo llegan 2 líneas, pero ustedes ven que con estudiantes hay varias líneas, entonces ahí hay un problema, se están mezclando. Y el mapa, junto con la grabación y respectiva transcripción, nos ayuda a entender el estado de esa universidad. En este caso, mi problema era sobre la formación de profesionales socialmente responsables. Pero en el caso de ustedes, pues sencillamente el problema que ustedes quieran poner. ¿Por qué los padres de familia no vienen a los talleres de padres? ¿O por qué nuestros estudiantes no tienen los resultados que quisiéramos en bilingüismo, en el dominio de una lengua extranjera? ¿O por qué nuestros estudiantes le tienen tanta apatía a las matemáticas? La cartografía nos puede ayudar a entender esos problemas a profundidad para juntar las piezas que antes no trabajaban juntas, porque aquí entran temas institucionales, de cultura institucional, de modus operandi, de materiales, bueno, entran un montón de cosas que se van juntando y nos van dando una comprensión y un sentido al respecto. Nos van ayudando a entender a profundidad el problema y todos sus componentes. Y eso nos permite generar soluciones que nos lleven a hacer pruebas de concepto, verificando el problema, que es una de las, digamos así, cosas que tenemos que hacer para que podamos de alguna manera proponer una solución. Terminamos, digámoslo así, este webinar planteando pues claramente que la cartografía uno puede decir al final, ¿y la cartografía cuál es la innovación? Pues es que la cartografía me ayuda a entender el problema, las partes, la complejidad, porque se trata de un fenómeno sociohistórico que no se puede mirar superficialmente y que alberga una serie de actores, de situaciones en el espacio social, y cuando yo entiendo el problema, mis innovaciones tienen un comienzo, digámoslo así, con una posibilidad de éxito muy grande, porque yo no me estoy inventando el problema, no me estoy inventando algo que no existe, y al contrario, la misma actividad de hacer el cartograma hace que la comunidad
de alguna manera se empodere y reflexione. Y es por eso que esta es una metodología de investigación participativa muy importante en educación. Entonces, le doy el paso, creo que a Liliana, para que nos cuente un poquito qué preguntas han surgido y espero que les haya sido de utilidad y de interés esta presentación que con mucho cariño hemos hecho. Bueno, Daniel, muchas gracias. La verdad, un tema bastante interesante. Por aquí en el chat solo nos han consultado que cuál es el nombre del libro. Libro Formación de Profesionales Socialmente Responsables, de Editorial Uniandes 2019. Perfecto. Aquí lo tengo, aquí se los muestro. Está en físico, en la librería Uniandes, pero también se puede comprar virtual por la página. Bien, también nos preguntan por la presentación. Nosotros hemos grabado esta conferencia para aquellas personas que no nos han podido acompañar y también la haremos llegar a través de correo electrónico a todas las personas que se inscribieron. Aquí surge una pregunta, Daniel, y es, ¿han usado la herramienta también con la comunidad o solo con miembros de la universidad, docentes y estudiantes? Claro, la cartografía se utiliza en trabajo social, en sociología, se utiliza para hacer diagnósticos con campesinos, con comunidades sobre su realidad. Es decir, toda realidad que se pueda de alguna manera mapear puede ser susceptible de ser cartografiada por digámoslo así, por el investigador, por aquel que conoce. ¿Cuál sería una limitante de esta metodología? Veo que están preguntando ahí. Una pregunta muy interesante. La naturaleza del problema. Es que si yo le pongo unos zapatos talla 35 a una persona que calza 43, pues va a generar un problema. Si la naturaleza de mi problema es de corte cuantitativo, pues tengo que aplicar unos métodos cuantitativos. No puedo meter un tema cartográfico, ¿cierto? Entonces, ¿a qué le puedo aplicar la cartografía? A los problemas que tengan que ver con un espacio social, ¿cierto? Entonces, yo cojo el espacio social, esta es una metáfora, ¿no? Entonces, así como está el espacio euclidiano, yo tomo el espacio social y ese espacio social empiezo con los habitantes del territorio a cartografiarlo. Hubo una experiencia aquí que están preguntando muy interesante de que si sobre un problema puede haber varias cartografías. Claro, claro, porque pueden haber distintas visiones. De hecho, una vez se hizo en un colegio en el sur de Bogotá, se hicieron de varios colegios del sur, se hicieron unas cartografías sobre la educación que estaban recibiendo y la calidad de la educación que estaban recibiendo los chicos. Y cuando se llevó al alcalde, miraba las cartografías y le explicaban, miren, esto es como están viendo, y habían distintas interpretaciones porque la idea es que esta es una interpretación intersubjetiva, es decir, aquí se llegan a consensos los que están haciendo el taller, que son co-investigadores, así sean niños, así sean profesores, así sean estudiantes, así sean campesinos, ellos están narrando y están mostrando y están pintando. Nosotros somos como investigadores casi como notarios nomás, estamos poniendo lo que ellos están viendo. Entonces, esto ha servido para temas de paz, de memoria, de reconciliación y para otras áreas. Por ejemplo, el tema del mercadeo también, para entender los gustos, ¿no? Los hábitos de los clientes, qué tanto hay competidores, qué necesidades entran aquí a resolverse. Entonces, claramente estamos hablando de un método de investigación social que puede ser aplicado en muchos ámbitos bajo esas perspectivas. Daniel, muchas gracias. Hay muchas preguntas bastante interesantes y hay una aquí de Miriam Reyes de México. Saludos a las personas de México y de Ecuador que nos están aquí acompañando y de otras partes. Sí tenemos un curso, realmente tenemos una propuesta académica, es un diplomado liderado por Daniel. Daniel fue quien estructuró esa propuesta académica. Es un diplomado que estamos próximos a iniciar. Iniciamos el 9 de agosto, es un programa de 80 horas. Es un programa con clases en vivo, es decir, desde cualquier lugar del país o fuera del país pueden tomar el programa miércoles y jueves de 6 de la tarde a 8:30 de la noche. Nuestro diplomado se llama Cartografía Pedagógica para la Innovación Educativa y aborda muchos de los temas que nos está mencionando Daniel.
Hay una pregunta que me pareció interesante, Daniel, y que aprovecho también para compartírtela, y es que nos dicen que cuál puede ser la relación entre sistematización de experiencias y cartografía. Bueno, aquí hay una cosa muy bonita y es que este es un método cualitativo que se puede triangular. De hecho, yo triangulé las cartografías con entrevistas a informantes clave, porque a la larga lo que uno está haciendo es un ejercicio cualitativo narrativo acerca de la experiencia en el propio espacio social. Y aprovecho para responder otra pregunta, y era que si era necesario ser educador para tomar el diplomado. Pues va a estar centrado en educación, pero esto se puede aplicar a múltiples realidades sociales, socioculturales, los fenómenos sociohistóricos. Entonces, si hay una persona que trabaja con comunidades, si hay una persona que hace proyectos sociales, si hay una persona que quiere, inclusive se hacen cartografías también para el clima organizacional en las empresas. Es decir, esto tiene muchos usos que podemos explorar para que podamos avanzar, y también hay bastante literatura. Les he hablado de la formación de profesionales socialmente responsables, pero hay otro libro que publicamos el año pasado que es Pedagogía y Territorio, y ahí aparecen las distintas perspectivas sobre la cartografía de profesores de aquí, de Colombia, de la Universidad de La Salle, de los Andes, de Javeriana, del Rosario, o sea, varias que estamos haciendo cartografía entendiendo la realidad como un sistema, el espacio social, y acercándonos para comprenderlo de una mejor manera. Gracias, Daniel. A través del chat les he compartido el link donde pueden encontrar mayor información sobre nuestra propuesta académica. Está confirmada la apertura para la segunda semana de agosto, y aprovecho también aquí, comparto otra pregunta, Daniel, es que si sabes qué país está a la vanguardia en cartografía social. Pues mira, yo estuve haciendo mi estancia doctoral en la Universidad de Deusto en Bilbao. Allí hay un investigador, sobre todo en la Universidad Complutense, que yo lo cito mucho y que guió mucho este tema, que es Fernando García Selgas, ¿sí? Y que claramente él es era el director del doctorado en Sociología de la Complutense de Madrid. Entonces, han trabajado bastante esto. Ustedes también pueden buscar por geografía humana, todos estos trabajos que se han hecho sobre geografía humana. Y aquí en Colombia estamos trabajándolo, por ejemplo, en la Universidad de los Andes, José Darío Herrera, Irma Flores, están trabajando mucho estos temas. Pero a nivel internacional también se destaca la escuela en Chile, en México, y obviamente en Francia también se está abordando bastante. Perfecto. Entonces, una vez más, les confirmamos, tenemos una propuesta académica, es un diplomado dirigido en cartografía para la pedagogía. Iniciamos el 9 de agosto, nuestras clases son miércoles y jueves de 6 p.m. a 8:30 p.m., son 2 horas y media, es un programa de 80 horas académicas, y las clases se toman en vivo, muy similar a como tenemos esta dinámica en este momento. Otra pregunta, ya nos quedan 5 minuticos para terminar, dice, ¿qué opinas de la relación de la cartografía social y los sistemas de información geográfica? Súper interesante la pregunta, porque de alguna manera la cartografía empezó con la guerra, el arte de la guerra. Es decir, los primeros cartógrafos fueron aquellos que hacían mapas de los ejércitos. Esto lo explica muy bien Foucault, Michel Foucault. Entonces, ¿qué pasa? Ellos hacían mapas sobre por dónde tenía que entrar el ejército, donde habían bosques, donde había un río, donde había una laguna, donde habían, bueno, todo hacían el mapa, y así empezó la cartografía. Luego se utilizó muchísimo para los viajes, ¿cierto? Y de ahí nacen todos estos sistemas de información que ahorita están supremamente avanzados, ¿sí? Cuando se traspasa del ámbito de lo geográfico, de lo físico y de lo natural a lo social, de alguna manera estamos haciendo lo que dice aquí, un ejercicio de interpretación, de construcción intersubjetiva, de poder ver qué actores humanos y no humanos, porque aquí estamos hablando de una perspectiva poshumanista, donde un reglamento puede ejercer agencia, lo mismo que un profesor, lo mismo que un presupuesto. Es decir, ¿qué genera tensiones con qué? ¿Y qué genera comunicaciones y qué genera deseos? Entonces, aquí estamos hablando de un espacio social que puede ubicarse geográficamente, pero no necesariamente. Y hubo una pregunta muy interesante
que aprovecho para dar otra información, y es que decía que con cuántas personas se puede hacer una cartografía. Uno puede hacer un taller de cartografía con 10 personas, uno puede hacer varios talleres de cartografía y poder cruzar, uno puede, es decir, eso se puede hacer. Entonces, parte del diplomado, una de las tareas es aprender a hacer cartografía, es decir, no hacer como la que yo esté hablando y hablando y hablando, sino que va a haber muchos ejercicios por parte de quienes toman el diplomado de hacer sus propios cartogramas con sus comunidades educativas, con sus estudiantes, identificando sus problemas, para que así puedan aprender a hacer la cartografía. Y aquí en el curso también vamos a aprender cómo se analiza un cartograma, cómo se sacan conclusiones, cómo se hacen relaciones, cómo puedo triangular información. Entonces va a ser una cuestión que tiene algo de teoría, obviamente, para sustentar, para entender la propuesta, pero también va a tener mucho trabajo, digámoslo así, de hacer práctico, de que podamos investigar, porque yo estoy convencido que uno aprende haciendo, y más en investigación. Qué bueno, Daniel, sobre todo esas herramientas que se pueden llevar nuestros participantes a tomar esta propuesta académica. Una vez más, extendemos la invitación. Aquí a través del chat pues me han hecho preguntas sobre los costos. En dólares son aproximadamente $310. En pesos colombianos, 1.280.000 vale nuestro programa. Es un programa de 80 horas. Queremos decirles que a las personas que se conectaron a esta charla van a tener un descuento del 4%. Entonces, una vez más, les extendemos la invitación. A través de correo recibirán nuevamente estas memorias de esta conferencia que hemos llevado a cabo, y también les brindaremos toda la información de nuestra propuesta académica. No sé, Daniel, algo más que quisieras comentar. Bueno, nos preguntan cuándo termina. Sí, muy importante la fecha de finalización. Como les mencioné, es un programa de 80 horas. Estamos iniciando el 9 de agosto y termina el 26 de octubre. Pues no, sencillamente invitarlos a acompañarnos en esta aventura académica, y que también nos llena de herramientas para poder desarrollar la innovación en el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, de verdad que es una gran alegría para mí poder incursionar en este ámbito de educación continua, en estos espacios, y sobre todo que podamos juntos ir avanzando en cómo hacer para que nuestros procesos educativos cada día sean mejores, y también los procesos sociales, claramente, con el uso de la cartografía. A quienes me preguntan cómo aplicar el descuento, nada, cuando reciban el correo con la información, dice quiero formalizar mi inscripción y aplicar el descuento del 4%, y nosotros haremos válido ese descuento del 4%. Nada, agradecerles también mucho a las personas que nos acompañaron por hacer parte de este espacio, a Daniel por compartir este conocimiento, estas experiencias que son súper importantes para los diferentes escenarios, ya como lo mencionaste. Entonces ya te dejo para finalizar, despedirnos de nuestra audiencia. De nuestra parte, mil gracias por hacer parte de este espacio. Pues muchos éxitos y esperamos encontrarnos en nuestro diplomado próximamente. A todos muchas gracias y los esperamos el 9 de agosto. Adiós. Daniel, muchas gracias. Gracias.